Hola, buenas noches. Nuevamente aquí en Barra de Mujeres, esta vez acompañada por Jacqueline Valenzuela. Ante la ausencia temporal de Jenny y de Ana María, vamos a conducir esta edición con Jackie. Bienvenida, Jackie, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por acompañarme. Gracias, Lisbeth. Bueno, ahora no están nuestras compañeras, pero en el siguiente programa nuevamente están acompañadas. No, y así vamos a ir intercalando con otras invitadas también. Esta vez vamos a comentarles sobre algunos temas también que han marcado la semana. Uno de ellos es el informe que el Estado peruano ha realizado la semana pasada ante el Comité de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Esto ha sido en Ginebra en los días 2 y 3 de mayo. Entonces, el Perú como Estado ha informado sobre los avances en esta materia, en la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales ante este comité, que luego de recibir el informe del Estado peruano debe emitir también una serie de recomendaciones, y ya el Perú cuenta con varias recomendaciones en estos temas, ¿no? Y de lo que vemos los reportes, hemos estado siguiendo estos debates, estas audiencias, vemos como que se informara de otro país, no de todo lo que es la agenda pendiente en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Puntualmente, y como han señalado las organizaciones de mujeres también que han asistido como parte de la delegación de sociedad civil, bueno, ahí están delegaciones de Pronsex, están delegaciones de Flor, hay un conjunto de organizaciones. Hemos también, como Manuela Ramos, nos hemos hecho presente que hay temas sobre los cuales la delegación peruana debió manifestar, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, la tantas veces mencionada esto del protocolo de aborto terapéutico, ¿no? Que está pendiente pese a las dos recomendaciones, ya que hay también de comités de Naciones Unidas y del comité de CEDAW. Está también levantar las barreras legales para que los y las adolescentes puedan ejercer sus derechos, ¿no? El acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Está el tema también de acceso a la salud para las personas lesbianas, gays, travestis, bisexuales, trans, ¿no? O sea, es un conjunto de temas que le hacen a este elenco de derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Que vemos en el informe que ha llevado el Estado, pues no hay cosas precisas, y va a seguir estando como parte de la agenda pendiente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hemos visto al ministro, a los representantes del Estado, y lamentablemente ante las preguntas que hacían los expertos de la comisión, lo que han hecho es un silencio, ¿no? Y en muchos casos las respuestas no eran, digamos, las correctas. Por ejemplo, en el caso del protocolo, ¿no? No dijeron nada. En el tema de esterilizaciones forzadas, lo que tuvieron que decir y declarar era que se había archivado el caso, ¿no? Entonces, y que nuevamente un nuevo fiscal iba a poder abrir el caso. Luego, en el tema de las pastillas anticonceptivas de emergencia, también que les volvieron a preguntar sobre la jurisprudencia, ¿no? Que ha hecho un retroceso del Tribunal Constitucional. Nuevamente el Estado ha quedado mal porque no hay respuestas, ¿no? Que vayan con los derechos de las mujeres. Más bien hay muchas violaciones. Esperamos ahora, pues, que las recomendaciones sean mucho más contundentes, ¿no? Y que el Estado por fin las cumpla. En el tema de reparaciones también, ¿no? El ministro de Justicia ha manifestado que están con la voluntad de reparar a las víctimas de la violencia política, pero vemos hasta el momento que el decreto supremo que fue emitido el año pasado en junio, hasta ahora no se ha modificado. Lo ideal sería que se derogue esto porque señala una serie de restricciones, incluso yendo más allá de lo que señala la Ley General de Reparaciones, ¿no? Entonces vemos como que hay dobles discursos, y eso no le hace bien, ¿no? No hace bien para lo que es el avance en materia de derechos humanos en general. El otro tema que queremos comentarles es que lo que también ha salido en los medios, la denuncia de violación sexual de una trabajadora del hogar, ¿no?
esto como digamos, como un caso emblemático, pero también llamar la atención sobre esto porque hay muchos casos silenciados, ¿no? Y la población, este sector laboral de las trabajadoras del hogar es, digamos, uno de los sectores también en mayor, que están como más vulnerable a este tipo de acciones, por también tener un régimen, que en mi opinión no debería existir, que es el cama adentro, ¿no? No, y además la mitad de los derechos, ¿no? O sea, Con son la las mitad zonas de trabajadoras derechos. que tienen la Así mitad es. de vacaciones, la Sí. mitad de compensación, la mitad De de todo, gratificación. de gratificación. Y con todo la carga que significa este tipo de trabajo todavía en nuestro país, y está pendiente, recordar que está pendiente en el Congreso la ratificación del convenio 189, el convenio OIT, que enumera una serie de derechos para este sector laboral, ¿no? De las trabajadoras del hogar. El Perú tiene que ratificar y aprobar este convenio internacional para que sea parte de nuestra legislación interna, ¿no? Yo creo que acá dos temas, ¿no? El tema de la trabajadora del hogar es el tema de lo que tú dices, el convenio, el tema de los derechos laborales, y sobre todo el tema de violación sexual, ¿no? Las mujeres que trabajan en los hogares muchas veces se han visto ultrajadas, abusadas sexualmente por los contratadores o por los empleadores o los hijos de ellos. Entonces sería muy importante que el Estado pues ratifique esto. También, Lisbeth, hay un proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso, que lo que busca es separar o destituir al personal docente o al personal administrativo del sector de educación que haya cometido delitos contra la libertad sexual. En realidad nosotras destacamos mucho esto porque ya hace mucho tiempo, ¿no? El personal docente que ya había sido condenado por violencia sexual volvía nuevamente a los colegios a enseñar, y muchos, el personal que estaba inmerso dentro de un proceso penal también podía enseñar, inclusive estaba ahí, o la ponían como personal administrativo, y eso ponía en riesgo a muchos niños y niñas. Lo que está diciendo este proyecto de ley es separar definitivamente o destituir al personal docente administrativo que haya cometido delitos, que tenga sentencia, y a los que tengan también denuncias, ¿no? Siempre que haya una medida de prevención, medida también, de protección, ¿no? para las víctimas, ¿no? Porque estando ahí el profesor es muy difícil también cautelar el derecho de todos los niños. Así es. Y recordar que en el Congreso pasado ya la congresista Marisol Espinosa presentó un proyecto también para que no pudieran acceder a la carrera magisterial o permanecer en ella aquellas personas que tuvieran también denuncias o por violencia familiar, ¿no? Entonces hay ya también iniciativas en esta ruta que es muy importante que la representación parlamentaria pueda pronto debatirlas, ¿no? y aprobarlas. Y el personal docente es importante que sea un personal idóneo, ¿no? y capacitado, porque imagínense si tenemos personal que tiene estos antecedentes, pone en peligro en realidad a todos los niños y niñas de los colegios. Y si bien es cierto, hay una vulneración, ¿no? Pueden decir ellos, del derecho al trabajo, claro. Lo cierto es que se busca proteger los derechos de los niños, las niñas y adolescentes de los colegios, ¿no? Y eso debe primar para el Estado, la protección de derechos, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, pasamos ahora a la mulada de la semana. Vamos a comentarles, hemos seleccionado esta frase a propósito del caso que hemos observado con mucha tristeza en el BRAE, ¿no? El que el papá de este oficial de la Policía Nacional ha encontrado a su hijo, pero lamentablemente muerto. El presidente de la República, Ollanta, ha dicho que estos son los costos que más nos duelen. Estamos invirtiendo sangre, dice el presidente Humala, ¿no? Sí, lo que pediríamos es que nos invierta ya más sangre, ¿no? Sino invertir en desarrollo en la zona, porque de las imágenes que vemos, es una zona bastante abandonada por el Estado en cuanto a servicios, ¿no? En cuanto a en todo lo que significa desarrollo, ¿no? Y vigencia de derechos, o sea, son poblaciones excluidas, sometidas. Entonces, ahí de qué desarrollo podemos hablar. Entonces, la inversión tendría que ser más bien en desarrollo, en seguridad,
en presencia del Estado con servicios, ¿no? Sí, ha sido lamentable, ¿no? Estas semanas que hemos estado viendo de cerca cómo se está sucediendo a partir del secuestro, ¿no?, de unos trabajadores, cómo se han tenido que sacrificar vidas. En realidad yo creo que no han sido necesarias. Ha sido una mala coordinación, una mala actuación del Estado, y vemos pues que los ministros no están actuando como deberían. Entonces yo creo que se debe revisar toda esa estrategia. Como decías, Lisbeth, es importante trabajar con la población, ¿no? Es importante poner ahí colegios, establecer centros de salud, porque finalmente las poblaciones indígenas amazónicas, ¿no?, son las que están ahí, siguen viviendo en medio de toda una situación de fuego cruzado, de guerra, de vulneración de derechos, y además en los grupos terroristas que se han presentado hay violación de derechos de mujeres también. Así es. Nos han dicho que las utilizan, ¿no?, para tener hijos. Y el otro lado embarazos forzados, ¿no? Prostitución. Y lo otro era también que han mostrado tumbas de mujeres que habían sufrido por abortos. Entonces habría que analizar bien el tema y que el Ministerio de la Mujer también ingrese, ¿no?, a esto, y no se quede no solo para la foto, no solo para la foto bonita. Entonces ahí están los temas que nos duelen de verdad como país, como sociedad, ¿no? Vamos a pasar entonces a nuestro corte para regresar con nuestra invitada, que ya la tenemos aquí, y ya la vamos a presentar en el siguiente bloque. Gracias. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta, y por eso leo Poder. Bien, empezamos entonces nuestro bloque de entrevistas en esta edición de Barra de Mujeres. Estamos aquí en el set con Mirva Aranda. Ella es abogada y consultora del área de gobernabilidad democrática de la Comisión Andina de Juristas. Bienvenida, Mirva. Y también vamos a hacer un enlace telefónico con Beatriz Enríquez, quien es jueza de paz en el distrito de Akira, en la provincia de Cotabambas, del departamento de Apurímac. Ojalá podamos hacer el enlace telefónico sin problemas por el tema de la señal. Vamos a esperar un momentito. Se habla mucho de avances y todo, sin embargo todavía en muchos lugares de nuestro país, especialmente en Apurímac, aquí en Cotabamba, hay bastantes problemas, ¿no?, de comunicación. Sí. Hemos invitado a Mirva Aranda, y también queremos conversar con la jueza de Akira sobre el tema de justicia de paz, ¿no? El tema de justicia de paz, como saben, está la ley número 29824, que es la ley de la justicia de paz, para ver cómo es que nos posibilita el acceso a la justicia, qué casos se solucionan en esta instancia, quiénes ejercen quiénes administran en este nivel de justicia, y cuáles son también las dificultades que se está afrontando, ¿no? Vamos a conversar respecto a este tema. Entonces, vamos a empezar con Mirva. Mirva, bienvenida. Gracias por tu presencia. Estábamos anunciando el programa, el tema de justicia de paz. Tú eres una experta, conocedora del tema, y que estás trabajando de manera directa, ¿no?, en el desarrollo de esta materia legislativa.
Cuéntanos, Mirva, cuáles son los aspectos centrales de esta ley de justicia de paz y cómo es que es un avance. Seguro que falta por hacer mucho más, pero ¿cuáles son los aspectos centrales que tiene esta ley? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que tenemos la llamada, me parece. Parece que sí, ¿no? Ya estamos con la jueza en Akira. Entonces vamos a comunicarnos con la jueza. Luego retomamos, Mirva, la conversación. Sí. Entonces vamos con Beatriz. Con Beatriz Enríquez. Hola, Beatriz. Aló, Beatriz. Te estamos escuchando. Aló, parece que no, que todavía hay algunas dificultades. Beatriz, ella es jueza de paz del distrito de Akira y es una de las, como nos va a comentar ahora Mirva seguramente, y todas las funciones, todas las competencias que todavía los jueces tienen, ¿no? ¿Aló? ¿Mirva? Beatriz. No, perdón, Beatriz. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Beatriz, buenas noches, ¿cómo estás? Parece que no, la señal no nos ayuda. Bueno, vamos, sí, sigamos, seguro que ya entrará en algún momentito. Sí, justamente como ustedes estaban diciendo, este tema de la dificultad de comunicación, bueno, yo conozco esa zona de las alturas de Cusco, las alturas de Apurímac, es realmente, como lo comentamos algunas veces en la institución, la modernidad, la tecnología que vemos en las ciudades, a veces pensamos que todo el país es así y todavía hay muchas zonas alejadas de nuestro país donde no es posible inclusive tener una llamada telefónica. Algo tan, en algunos momentos sí, en algunos momentos hay línea, en otros momentos no. Pero bueno, yendo al tema por el que me he invitado, que agradezco mucho, el tema de justicia de paz, creo que es un tema sumamente importante para el país, porque todos sabemos que el sistema de justicia formal, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Policía, lamentablemente por una serie de problemas, tanto estructurales como más coyunturales, no funciona y no resuelve la mayoría de casos del Perú. Tenemos esta figura especial que hay en nuestro país, que es el de los jueces de paz, que sí están en las zonas más alejadas y que sí llegan a ser realmente una instancia donde se pueden resolver muchos casos que por su misma naturaleza no llegan hasta el Poder Judicial. Entonces era necesario esta justicia que es tan importante para el país, que tiene una cantidad tan importante de jueces, era necesario que tenga una regulación. No tenían una ley, tenían un estatuto que venía desde 1800 tantos, no tenían menciones a ellos en diferentes legislaciones, pero no tenían un solo cuerpo legislativo. Además, creo que se le había considerado siempre la justicia de paz como una justicia de menor categoría, como una justicia adicional, un mecanismo adicional, y no se le daba la importancia que realmente tiene. Quizás por el hecho de que está justamente presente en las zonas rurales, pobres, no se le daba la importancia que tenía. Sin embargo, tenemos, bueno, según los mismos datos de la misma Oficina Nacional de Justicia de Paz, más de 5.455 jueces a abril del 2009. Seguramente en ese momento ya deben ser inclusive más, ¿no? Pero tenemos una gran cantidad de jueces que están trabajando y día a día resolviendo los problemas de las personas en estas zonas alejadas. Mira, cuéntanos cuál es el papel que desempeñan ellos, porque muchas veces se dice que tienen mayor legitimidad y aceptación inclusive que los jueces que se encuentran en los juzgados. Sí, lo que pasa es que nuestro sistema jurídico lamentablemente está construido para funcionar en una ciudad y con todos los elementos, digamos, de la burocracia, por así decirlo, que se pueden tener en una ciudad, en un espacio urbano, pero no necesariamente en una zona rural. Además hay que decirlo que ni siquiera en las ciudades es que el Poder Judicial funcione tal como debería por una serie de motivos. Entonces en las zonas rurales, como los jueces de paz no tienen que ser abogados, no tienen que ser jueces de carrera, puede ser cualquier ciudadano de la localidad, claro, cumpliendo algunas condiciones que la ley señala, y además la otra parte importante es que no tienen que aplicar el derecho, los códigos tal como nosotros conocemos, sino pueden aplicar su leal saber y entender, las costumbres de la zona, y pueden, digamos, tomar decisiones ajustadas a sus criterios de justicia y no necesariamente a lo que diga el código A o B. Entonces eso hace que en la justicia de paz la población suele encontrar una respuesta más rápida, más efectiva a los problemas que realmente tiene, porque sienten que cuando van hacia el otro lado, que es el Poder Judicial, digamos, formal, el que todos conocemos, no tienen esa respuesta inmediata, concreta a sus problemas que sí se encuentran en la justicia de paz, ¿no? Por eso creo que esta ley es muy importante, porque les da, entre otras cosas, una serie de derechos que los jueces de paz nunca han tenido, les da
no un pago, porque eso no está, digamos, considerado, pero sí por lo menos, por ejemplo, un pago, en el caso que ellos hagan un exhorto, se les reconoce el costo que antes no se les reconocía, y se está dejando de ver a la justicia de paz como, bueno, un servicio que hacen los pobladores, como en otros casos las defensoras comunitarias, otras figuras, y creo que ahora el Estado está empezando a asumir su responsabilidad de que el servicio de justicia lo tiene que financiar, lo tiene que dar el Estado, y no puede estar basándose en el trabajo gratuito de un grupo de personas de buena voluntad que lo quieran hacer, ¿no? Entonces creo que tiene muchos problemas todavía esta norma, pero creo que es un paso en la dirección de poder ir mejorando el acceso a la justicia de las zonas, sobre todo las zonas más pobres, ¿no? Y cuáles son los, digamos, los mínimos, o sea, si combinan, como señalas, que no es la aplicación solo, ¿no? Los códigos y las normas legales, sino también es este tema de los criterios, el tema de la justicia consuetudinaria. ¿Cuáles son los, digamos, los mínimos para que tampoco se convierta en, digamos, violación de derechos o... Claro, ¿no? La justicia de paz, al igual que cualquier otro sistema de justicia, al igual que cualquier otro mecanismo de justicia en nuestro país, tiene que respetar los derechos humanos, ¿no? Los derechos de todas las personas, y de hecho en la legislación se reitera esto, ¿no? Entonces se puede respetar las costumbres, la cultura del lugar en el que esté, digamos, instalado el juzgado de paz, siempre y cuando no se vulnere derechos de las personas, entre ellos derechos de las mujeres, de los niños, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de las comunidades, bueno, digamos, entre los aspectos positivos que tiene la ley, hemos dicho, está un mejor reconocimiento, digamos, del trabajo del juez de paz, se le han ampliado las competencias en algunos casos, se está haciendo más evidente el apoyo que el Estado les tiene que brindar, pero como te decía, también hay algunos aspectos problemáticos, ¿no? Uno de los aspectos que a nosotros nos preocupa más es que sabemos que en el Perú, además de la justicia estatal, está la justicia comunal, indígena, reconocida por los tratados y todo. Sin embargo, en esta ley no queda muy clara la relación con la justicia indígena, y no se hace una delimitación de competencias, digamos, entre la justicia estatal y la justicia indígena. Un caso, por ejemplo, de alimentos, que tenga una mujer de una comunidad, digamos, de Apurímac, ¿a dónde va a tener que ir? ¿A su comunidad? Porque es un caso dentro del territorio de la comunidad, o si hubiera un juez de paz, al juez de paz. Ahí no se ha avanzado mucho en todavía regular ese tema. Se menciona que tienen que trabajar juntos, que tienen que coordinar, pero no se dice exactamente en ese caso por dónde va la competencia. Yo creo que esos casos son competencia de la justicia comunal, y solo si la justicia comunal no pudiera resolverlos, deberían ser pasados al juez de paz para que o los resuelva o los pueda derivar a las instancias competentes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, el juez de paz, cuando se dice va a tener que aplicar la cultura, costumbres de la comunidad, creo que se está usando el término comunidad en un sentido muy amplio, como de la colectividad en la que él vive, no comunidad como comunidad indígena, que tiene una justicia porque la cultura y costumbres de la comunidad en ese caso sería el derecho consuetudinario. Estaríamos hablando del artículo 149, convenio 169, y ahí es como que creo que esa parte un poco más floja de la ley, y justamente como esta ley va a tener que aplicarse en comunidades campesinas y nativas, y va a tener una implicancia directa en la justicia que hacen las comunidades, creo que ha debido pasar por un proceso de consulta previa, que no ha pasado, ¿no? Que es lo que el convenio 169 dice. Entonces yo creo que aún así es un avance, va a servir para ir mejorando el debate sobre ese tema, pero creo que hay aspectos que se tienen que seguir conversando y seguir mejorando, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? O sea, esta ley es un avance, pero todavía tenemos que ver muchas cosas. ¿Cuáles tú crees que son los principales problemas o temas de la justicia de paz relacionados con los derechos de las mujeres? El tema de violencia familiar, por ejemplo, creo que es uno de los temas que la justicia de paz trata de resolver. Sí, yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación que me gustaría comentarla con ustedes. Hay dos cosas. Una cosa es los temas que la justicia de paz ve en la realidad, que en la realidad son los temas que más le llegan a su juzgado, los temas que más resuelve, y otra cosa es lo que las normas digan, ¿no? Como sabemos en nuestro país, esa diferenciación más que en otros contextos es una diferencia importante, porque yo he visto en los trabajos de campo que hacemos, en la época que trabajaba en comunidades, y inclusive ahora en la actualidad, que los códigos pueden prohibir muchas cosas, pero en la práctica, en la realidad, como es una zona alejada donde no hay otras instancias de justicia, tanto los jueces de paz como otras figuras como la Defensoría Comunitaria, el teniente gobernador, hasta el párroco a veces, o el policía, termina resolviendo cosas que ninguna ley dice que la podría, y inclusive que las leyes dicen que no deberían resolverlas. Entonces yo creo que por ahí habría que empezar, ¿no? Ver cuáles son las condiciones de la realidad que hacen que
la gente termine llevando estos casos ahí, que no hay otras instancias donde se pueda resolver. Lo otro es lo que dicen las normas, ¿no? De acuerdo a la norma, la justicia de paz puede resolver solo ciertos temas y más el ámbito de faltas, ¿no? A pesar de que esta ley, digamos, les amplía un poco la competencia respecto a lo anterior, sigue siendo como una justicia muy restringida, solo puede ver ciertas cosas. Entonces, en el caso de derechos de mujeres y de niños, tiene que ver, por ejemplo, le han puesto ya de manera clara en la ley, me parece muy bien, el tema de violencia familiar. Está el tema de alimentos, que también antes había una restricción mayor, y bueno, de alguna manera algunas medidas de protección dentro de lo que es violencia familiar también para los niños y las mujeres, pero hay otras cosas, por ejemplo, violencia sexual no la va a poder ver necesariamente, la tiene que derivar al fiscal, a la policía. Hay cosas como de herencia, divorcio, que no las va a poder ver, las va a tener que derivar a la policía, al juez correspondiente, y eso habría que pensar si realmente, o sea, tal como está ahorita organizado y funcionando el Poder Judicial, realmente va a poder atender y van a tener acceso también las personas a ir a esas instancias. Lo que pasa en la práctica, en muchos casos, es que los jueces, al margen, como le decía, al margen de lo que diga la ley, terminan resolviendo los casos porque ven la inmediatez, ven la situación de la víctima, e inclusive yo creo que de manera muy correcta la UNAJUP a nivel nacional y la SONAJUP, inclusive dentro de lo que las propias leyes dicen, les van dando ellos opciones de qué pueden hacer de manera inmediata. Por ejemplo, violencia sexual, ellos no pueden asumir el caso ni sentenciar, pero se les dice no vas a abandonar a la víctima, o sea, tienes que recibir a la víctima, tratar de conservar la prueba, llevarla, protegerla en todo caso para que no vuelva a ser agredida. Entonces, obviamente la ley no te dice eso, te dice solo no puede haber delito, pero en la práctica, para que no dejen abandonar a la víctima, tratar de ver. Entonces yo creo que en lo que habría que hacer más hincapié es que no nos olvidemos que en las comunidades hay esta justicia indígena, tratar de ver, derivar los casos que sean de competencia de la justicia indígena a la justicia indígena y tratar de solucionarlos ahí, y cuando no se pueda, obviamente sí habrá que recurrir al fiscal, a la policía, etcétera, ¿no? Entonces la ley, por ejemplo, habla de que el juez podrá resolver los casos que las comunidades y rondas le deriven, pero no dice de que él tenga que derivar los casos que por ley correspondan a las comunidades y a las rondas. Entonces hay cierta visión todavía, a pesar que el Poder Judicial, yo reconozco que está haciendo un esfuerzo extraordinario, que no tiene precedentes en nuestra historia de avanzar en ese tema, todavía hay una visión un poquito etnocentrista, paternalista respecto a la justicia en las comunidades, ¿no? Entonces hay que irlo también pensando, irlo revisando. Sí, pues la Constitución y los tratados garantizan, ¿no?, en realidad el derecho a la justicia comunal, el derecho consuetudinario. Vamos a seguir trabajando sobre esto y en la segunda parte para ver qué posibilidades hay, qué propuestas hay, qué propuestas nos trae Mirva. Regresamos. Bien, Beatriz, gracias. ¿Cómo estás? Beatriz. Beatriz, ya estamos en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Beatriz. Se perdió. Ay, pobre. Qué pena. Ella es una jueza de paz, como decíamos, del distrito de Akira. No está, ¿no? Beatriz. Bueno, seguimos conversando con Mirva. Sí. ¿Está Beatriz? Ah, Beatriz. Ya, ¿qué tal, Beatriz? Ya, entonces, mire, usted es una de las 516 o un poco más de juezas de paz que hay a nivel nacional, de aquí de los datos que estamos viendo con Mirva. Cuéntenos un poco de su labor. Estamos tratando de la importancia que tiene la justicia de paz en las diferentes comunidades y pueblos de nuestro país para poder hacer que las personas encuentren justicia respecto a los casos que demandan, ¿no? Entonces, ¿qué casos más ve en su quehacer diario como jueza de paz? Ya, bueno, los casos acá dependen de cada lugar, ¿no? Acá tenemos mayormente violencia familiar, tanto en el campo, acá en el distrito, en la provincia, siempre, no tanto que uno haya bajado el número de violencia familiar, pero lamentable, no siempre hay todavía casi el 37
25%, más o menos por ahí. Y otras violencias puede haber, ¿no? Faltas territoriales y así, ¿no? ¿Qué otros casos ve? ¿Qué otros casos, además de violencia familiar? Bueno, otros casos que son algo que pueden ser que algo que trae para la persona es, bueno, los embarazos prematuros, ¿no? Chicas que tienen 16, 17 años, ya tienen sus parejas, pero bajo aceptación de la persona, ¿no? Sí, ¿y cómo se resuelve estos casos de violencia familiar, por ejemplo? ¿Cómo componen, cómo se llegan a resolver estos casos? Depende, ¿no? Cuando sí son faltas, podemos conciliar, porque como jueces de paz, ¿no? Conciliar. Pero si es delito, ¿no? Que la violencia familiar en el hogar ahora es delito, entonces, si es grave que una de las partes que ya no está de acuerdo es solucionar, cuando solamente elevamos a las autoridades competentes, a la fiscalía, al mixto, ya según, ¿no? Según del caso, elevamos y, bueno, ahí dan la solución en la provincial. Y en las conciliaciones que hacen en materia de violencia, ¿a qué se compromete el agresor? ¿A qué se compromete la agredida? Bueno, la agredida pide, pues, ¿no? Que debe de cambiar de comportamiento y cumplir según la ley que dice, ¿no? Que los derechos son iguales, que el varón y la mujer, que los sentimientos son iguales y se debe de decir a eso y, bueno, cumplir con su compromiso con el agresor, ¿no? Y el agresor siempre, en su mayoría, ¿no? Siempre dice la última, dice, no, pero en algunas veces sí se ha dicho de que sí ha sido, han cumplido, bueno, ya más o menos que sí, ya son conscientes, muchos varones, uno que cuánto todavía, ¿no? Y llega para su labor, coordina con los presidentes de las comunidades, con los presidentes de las rondas campesinas. ¿Hay coordinación con estas instancias? Sí, bastante, ¿no? A veces hay casos que se presentan, ¿no? Por ejemplo, puede ser de hurto, o en casos sí, ellos quieren más que todo trabajar así en conjunto, ¿no? Pero a veces hay casos que a nosotros nos limitan al juzgado de paz, para allanamiento, cuando hay un hurto, ¿no? Hay personas, la parte agraviada dice, por favor, quiero que me lo hagan el allanamiento porque la sospecha es directa, falsilamos. Pero usted sabe, y todos sabemos que no está dentro de nuestras funciones y nosotros no podemos hacer el allanamiento. Hay muchas cosas que nos limitan, ¿no? Y no se puede trabajar de mano a mano también. Cuando nosotros les reclamamos, ellos se incomodan, dicen, no, están de lado, nos dan la espalda, pero no se puede también irse sobre las leyes que tienen límites, ¿no? Beatriz, ¿qué piensas de la nueva ley de justicia de paz? Si la conoce. Bueno, es muy interesante, ¿no? Y poner a la práctica y ojalá que se cumpla, ¿no? Que no haya leyes que contemplan por otro lado y que se cumpla, ¿no? Y este día para mí está muy interesante y debe cumplir. ¿Tiene coordinaciones también con otras instancias del Poder Judicial, con el juzgado, con la fiscalía? ¿Tiene algún nivel de coordinación con la policía? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, mi jefe es en Abancay, ¿no? El presidente del Poder Judicial es la única persona que la máxima que a nosotros nos puede, como autoridad, que es nuestro jefe, ¿no? Bueno, también trabajamos en coordinación con la fiscalía, juez mixto, juez letrado, siempre estamos en convenio, con ellos bajo consulta, en cualquier cosa, ¿no? Sí, trabajamos en conjunto. Y en capacitaciones también seguramente, ¿no? Sí, capacitaciones nos dan el presidente del Poder Judicial de Abancay y siempre, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vamos a tener porque es una vez al año. En junio vamos a tener el 14 y el 15 de junio en Tambobamba vamos a tener todos los jueces de paz. Ah, qué interesante.
Qué bueno, Beatriz. Muchas gracias por haber compartido un poco de su quehacer como jueza de paz. Como ya señalamos, usted es una de las casi 5.000 jueces y juezas de paz que hay a nivel nacional, una instancia muy importante para resolver los conflictos y todo, sobre todo también en este tema de violencia, garantizando los derechos de las mujeres, de las víctimas, ¿no? Un abrazo y hasta cualquier momento. Muchas gracias, de igual manera, muchas gracias. Para mí ha sido, bueno, no sé, ¿no? Una tarde muy importante y bueno, no se olvide que no sea la primera ni la última, ¿no? Y siempre y cualquier cosita, ¿no? Para poder estar ahí. Claro, dando Beatriz. a conocer y qué podemos hacer también, ¿no? Sí, Beatriz, muy bien. Adiós, entonces. Qué bueno realmente, ¿no? Escuchar a una jueza que está ahí atendiendo problemas de violencia, siendo mujer también, comprende quizás más la situación. Y volvemos con Mirva, nos habíamos quedado un poco viendo qué competencias, qué funciones son las más frecuentes que tienen los jueces de paz. Sí, creo que sería importante, y por lo que nos comentaba la señora jueza, mencionar que dentro del tema de violencia familiar, que como ella le decía, es uno de los problemas más recurrentes en las zonas rurales y en estas zonas altas de Cusco y de Apurímac, donde ella trabaja, de acuerdo a los datos disponibles, es un alto grado de incidencia, que los jueces de paz pueden intervenir y pueden tomar sobre todo medidas preventivas, medidas de protección a la víctima. Antes en la anterior norma no estaba claramente establecido, ahora está en la ley como una de sus competencias, por lo tanto van a poder sentenciar en violencia familiar. Ahora, el problema que tenemos es que para que ellos puedan sentenciar van a tener que tener pruebas. Entonces, por ejemplo, si la agresión ha sido física, si no hay un médico legista, podrían ir a la posta, pero si no hay tampoco una posta cerca o un médico, ahí habría que ver. Y lo más difícil va a ser quizás en tema de violencia psicológica, porque ahí para probar que ha vivido violencia psicológica necesitas que haya un psicólogo que pueda darte ese certificado. Entonces, el problema yo creo con la justicia de paz es que mientras, digamos, no se le exige ninguna formalidad, se dice que no se exige que haya abogados ni que ellos sean abogados, digamos, podría funcionar, pero cuando ya se empieza a tratar de exigirle algunos requisitos, habría que ver cómo compatibilizamos para no irnos tampoco al extremo de exigirle todos los pasos que un juez tiene que dar, porque por lo tanto ya no habría diferencia entre uno y otra y además realmente no se podría cumplir con estos requisitos, con estas formalidades dentro de una zona rural. Ahí yo creo que es importante, como hablábamos antes del corte, incluir a la justicia comunal, porque por ejemplo, en un caso de un robo, que es un delito, el juez de paz no lo puede ver, pero la justicia comunal sí, porque el artículo 149 de nuestra Constitución no limita la competencia por materia. Por tanto, la justicia comunal sí puede, lo que decía la jueza, sí puede allanar, puede detener a una persona, puede embargar, todas las cosas que el juez, dependiendo, en algunos casos puede, en otros no, dependiendo de la cuantía, dependiendo si es una falta o si es un delito. Entonces la justicia comunal tiene más competencias que la justicia de paz. Por tanto, podrían ponerse de acuerdo para solucionar juntos. Y en la práctica yo he visto en algunas comunidades de Cusco que lo que hacen es, cuando hay un caso difícil, se juntan el juez, el presidente de la comunidad, a veces inclusive el gobernador, y finalmente solucionan entre todos, ¿no? Pero encuentran la fórmula adecuada. Yo creo que en el caso de violencia familiar lo importante es, como decía, estas medidas de protección, que es lo importante cuando hay un caso de violencia es de proteger a la víctima en ese momento. Entonces ahí la ley dice que el juez puede tomar las medidas, que puede ser, ¿no?, pedir al agresor que se retire de domicilio, pedirle que pueda dejar que la mujer se desplace hacia otro lugar, no sé, la medida que sea más apropiada en ese momento. La ley no te dice cuál tiene que ver. Y una cosa interesante que dice la ley, que me parece muy bien que lo hayan puesto, es que cuando la persona no cumpla con esa medida que da el juez, no lo puede sentenciar ni meterlo preso, pero puede denunciarlo ante la fiscalía por resistencia a la autoridad, porque de todas maneras el juez de paz es una autoridad. Hay que tomar en cuenta que, sin embargo, en ese mismo supuesto, la justicia comunal sí podría detenerlo al señor y sí podría aplicarle una sanción jurisdiccional, porque la justicia comunal sí tiene más competencias. Yo creo que lo importante aquí es tomar en cuenta que hay las dos justicias, ver cómo pueden trabajar de la mejor manera juntos, ¿no? Y sobre todo con el objetivo de proteger los derechos de las mujeres, los niños que están siendo vulnerados. Y resolver los conflictos ¿no?, así de manera, digamos, más inmediata, lo que quiere la gente, ¿no? Que se resuelva, que haya justicia, ¿no? Porque esa es una de las grandes demandas. Y en el tema de alimentos también tienen competencia. Esos son los dos temas, digamos, importantes en esta nueva ley, ¿no? Violencia familiar y alimentos. En alimentos también pueden sentenciar, también pueden no solo conciliar, sino sentenciar,
pero ahora la ley ha agregado un supuesto que era antes solo podía ver ellos el caso de alimentos cuando estaba aprobado el vínculo, es decir, cuando había la partida del niño firmada por el padre, entonces no había ninguna duda de que ese niño era, ¿no?, hijo de ese señor. Pero como suele pasar en las comunidades y en la mayoría de casos, normalmente es justo el problema viene porque el padre suele negar que es el padre biológico, ¿no? Entonces, ahora la ley dice que inclusive si no está reconocido el niño, el juez va a poder ver ese tema de alimentos. Sin embargo, ahí, por ejemplo, si les propone una fórmula conciliatoria, no habría ningún problema, pero si el señor, por ejemplo, sigue insistiendo en que no es mi hijo, entonces no podría sentenciar el juez de paz porque tendría que tener primero pues el ADN o como prueba que realmente es el hijo, entonces probablemente en ese caso lo va a tener que igual remitir ya a la justicia estatal, con lo cual, si se dan cuenta, en muchos impuestos terminamos otra vez yendo a la justicia estatal, que justamente es la que todos sabemos que la gente no puede llegar, entonces habría que ver, y volviendo otra vez, insistiendo en el mismo tema, en ese caso sí la justicia comunal podría resolver, porque recordemos, la justicia comunal aplica sus normas consuetudinarias, no tiene que aplicar, no se le va a requerir dónde está el examen de ADN para que tú me hayas probado. Obviamente no quiero decir que la justicia comunal va a tomar una decisión arbitraria o injusta para el señor, para el hombre, pero tendrá que, de acuerdo a sus propios métodos, establecer la paternidad o no y decidir sobre el tema. Entonces ahí yo creo que hay todavía muchas posibilidades, sobre todo respetando la justicia de los campesinos que todavía no se han tomado muy en cuenta, y creo que por judicial lentamente está empezando a cambiar una idea más de la formalidad. Antes se prefería la forma sobre el fondo, sobre lo justo. Creo que ahora hay que tratar de pasar lo justo, el fondo del asunto por sobre las formas, ¿no?, que debería ser lo menos importante. Sí, yo creo que es importante, ¿no?, la actuación de los jueces de paz y el derecho constitucional y la justicia comunal para lograr que las mujeres de las comunidades tengan derecho, puedan tener lo donde que dicen una verdadera justicia, ¿no? Así es. No la gran justicia que además está muy distante. Y a la que las comuneras normalmente no pueden llegar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que a la comunidad y a la ronda las comuneras es más fácil que lleguen, al juez de paz inclusive también, el juez de paz porque no necesitan abogado para ir, el juez de paz habla su idioma, generalmente habla quechua, habla su idioma, pero ya de ahí, para que puedan ir a la fiscalía y la policía es muy difícil. Lo que me estaban contando algunos colegas que trabajan con jueces de paz, que por ejemplo ahora con la capacitación y todo lo que se está trabajando con ellos por ejemplo reciben a la víctima de violencia sexual y la acompañan, van con ella, van como juez de paz, viajan con ella a la ciudad y la ayudan, hacen el informe ante el fiscal con ese informe el juez ya hace las diligencias necesarias y ya piden al juez la detención de la persona. Entonces como que ahí hay una instancia para que ellas puedan, en todo caso si dentro de su comunidad no encuentran justicia, poder salir a través del juez, ¿no? Pero creo que esas cosas que más es que en la práctica pasen a que la ley los diga, hay que irlas recogiendo. La práctica va a ir presionando también, ¿no? Por mirar todas estas alternativas que se presentan, porque de lo que se trata es justamente de resolver los conflictos y antes que eso prevenirlos también, ¿no? Que es un rol también central de la justicia de paz, ¿no? Sí. Muchas gracias, Mirva. En siguientes ediciones seguramente vamos a seguir conversando y es muy pronto para hacer una evaluación de esta ley del impacto que acaba de entrar en vigencia. No tiene reglamento todavía. Entonces hay varias cosas, como ha señalado, que tienen que articularse con la justicia comunal. Tendremos que trabajarlo en las siguientes ediciones de Barra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos regresamos después del corte. Van a decir cosas muy feas. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Bien, en nuestro segmento de Ericunacuspa vamos a conversar telefónicamente con la parlamentaria andina Hilaria Supa,
quien es parte de una iniciativa por el tema de las esterilizaciones forzadas. Hilaria, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches, Hilaria. Gracias por atendernos. Cuéntenos de la gestión que han realizado el día de hoy, que han realizado la semana pasada para entregar ante la Fiscalía de la Nación una serie de evidencias, de documentos sobre el caso de las esterilizaciones forzadas, sobre esto que la Fiscalía de la Nación ordenó la reapertura de la investigación en octubre del año pasado. Cuéntenos cómo ha sido esa reunión. Sí, gracias por la entrevista. Hoy en la tarde nos hemos reunido con el doctor Cubas. Sí, la doctora Chanok. Sí, la fiscal, ¿no? Sí. La fiscal. Bueno, nosotros le hemos entregado algunos documentos que ha sido investigada en el 2001 hasta el 2002 el Ministerio de Salud, y donde hay evidencias, ¿no? Hay audios, hay videos, hay documentos donde se da orden del Palacio de Gobierno del tiempo de Fujimori y otros, y hemos entregado hoy día para construir la investigación de la fiscal. Y bueno, lo que nos ha respondido la fiscal es que está esperando que dé una resolución el fiscal que está observando. Entonces ya cuando ya van a ver esa resolución, seguramente mañana o pasado mañana a más tardar, ya ellos van a empezar a trabajar, ¿no? Claro, para que finalmente tengan un pronunciamiento y ya pase a la otra etapa, ¿no? Porque está ya buen tiempo a nivel de la Fiscalía. ¿Con quiénes han estado en la reunión? Bueno, con nuestro representante de las mujeres, que es la abogada. Ya. Y las 6 afectadas. También ha venido algunos pueblos indígenas que están de acá de Lima, han venido a solidarizarse. Y también ha estado de las Panchitas, ¿no? Y bueno, de mi oficina, el personal de mi oficina. Y bueno, así han estado dentro de la Fiscalía, hemos estado pues la gente conversando con el fiscal para que de una vez se proceda la investigación y que haya de una vez que salga el pronunciamiento. Un pronunciamiento. Pero la doctora nos ha contestado que la parte contraria había presentado documentos y por eso que estaba demorándose, que no se estaba todavía procediéndose, porque estaba consultando al doctor Cubas, ¿no? Y el doctor Cubas nos ha dicho que esta consulta ya no procedía y tenían que la doctora proceder inmediatamente las investigaciones. Muy bien, Hilaria, esto es parte de la iniciativa, de las acciones que tienen como Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco, ¿no es cierto? Así es de la provincia de Anta, están de la provincia de Anta y de la provincia de Urubamba, y faltan otras provincias. Por el tema económico no han podido venir, ¿no? Pero hoy día también claro. 20 mujeres en el Cusco se han acercado a la Defensoría del Pueblo del Cusco para que les den algunas evidencias también. ¿Y qué otras acciones van a realizar para para lograr justicia respecto a este caso? El presidente del Congreso y otras instituciones. Muy bien. Y eso está en el Ministerio de Justicia. Recordemos que por este caso, también un caso similar
que ocasionó la muerte de una de las mujeres, el Perú también fue llevado a instancia internacional, ¿no? El caso de la señora Mamérita Mestanza de Cajamarca. Sí, bueno, es una de las evidencias que tenemos también. Pero aquí la fiscal, en manos de la fiscal, tenemos 2.500 casos que tiene que investigar la fiscal, tiene que recoger ciudadanos. Y así un trabajo arduo. Anterior ya había trabajado ya la doctora Rocío Rojas, ¿no? Seguro. Bien. Hilaria, entonces estar pendientes del pronunciamiento que haga la Fiscalía, ¿no es cierto?, sobre las evidencias que han entregado en la reunión de hoy día, y esperemos que pronto podamos comentar un pronunciamiento. Así es, ojalá que sea lo más pronto posible, que no quede impune, que no siga. Las mujeres han manifestado que no se archive esto de nuevo y que debe proceder, porque lo que han hecho es contra su voluntad de las mujeres, con daños, con mentiras, con amenazas, y también ellas han exigido que se cumpla la justicia y que se condene a los responsables. A los responsables directos y también a los autores intelectuales, ¿no? A quienes resulten responsables de haber planificado esta política compulsiva ¿no? contra las... Es la política de Fujimori. Así es. La política de Fujimori con sus inicios. Así es. Aquí es un tema, un tema político. Así es, Hilaria. Bien, Hilaria, muchas gracias. Vamos a estar atentas y seguramente vamos a también invitarte a que puedas acompañarnos aquí en Barra para comentar más detalladamente de este tema, por el tema de las esterilizaciones forzadas y también de tu gestión como parlamentaria andina. Queremos que nos compartas esa experiencia. Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchos saludos a todos. Adiós. Que lo pasen un día de la madre, que sean también saludar a todas las madres del Perú, todas las mamás que día a día luchan para el desarrollo de los hijos y del país. Muchas felicidades y muchos abrazos. Gracias. Que ustedes muy bonito también. Gracias, Hilaria. Pero Hilaria siempre ha estado trabajando, ¿no? Para el tema de la justicia, y como dicen las mujeres, justicia no oportuna no es justicia. Ya es tiempo que después de tantos años se sancionan los responsables. Bueno, Lisbeth, ha llegado la hora de despedirnos. Sí, se voló en la hora. Sí, voló la hora. Fue muy interesante el programa, espero que les haya gustado. No se olviden que pueden enviar comentarios y sugerencias del programa al correo electrónico barrademujeres@manuela.org.pe y visiten nuestro blog y hagan sus comentarios y sugerencias de los temas que podamos tratar. Todo. Gracias, hasta el próximo lunes. Adiós.